En este video vamos a proseguir con el desarrollo de ejercicios relacionados a lo que es movimiento circular uniforme. En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio número 4 de la guía teórico-práctica, el cual dice así. Se tienen dos ruedas cuyas frecuencias son F1 20 minutos a la menos 1 y F2 10 minutos a la menos 1. Si el radio de la primera es igual a 2 metros, ¿cuál debe ser el radio de la segunda para que en el borde de la rueda, obviamente sería la número 2, gire con la misma velocidad lineal? Vamos a sacar primero que nada los datos que tenemos. Me dan la frecuencia de la rueda 1, que es 20 minutos a la menos 1, la frecuencia de la rueda 2, que es 10 minutos a la menos 1. Me dan el radio de la primera rueda, que es 2 metros, y me piden calcular el radio de la rueda 2 para que se cumpla que la velocidad lineal de 1 sea igual a la velocidad lineal en 2. Aquí tenemos una pequeña representación, la rueda 1 y la rueda 2. Tengo el radio de la rueda 1, pero no conozco a la rueda, el radio de la rueda 2. Me dicen que la velocidad lineal de una y de otra deben de ser iguales. Recuerden que la velocidad lineal es tangencial a la circunferencia, ¿ok? Donde se está desarrollando el movimiento. Entonces, vamos a proceder a calcular el radio de la rueda 2 de tal forma que se cumpla esta condición que me dan en el enunciado, que BL1 tiene que ser igual a BL2. Yo sé que la fórmula o una de las fórmulas que podemos utilizar para calcular la velocidad lineal es 2πr por frecuencia. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque resulta que el enunciado me da como dato la frecuencia y también el radio, ¿ok? Entonces vamos a expresar esta fórmula tanto para la rueda 1 como para la rueda 2. Tengo velocidad lineal de la rueda 1 va a ser igual a 2pi por el radio de 1 por la frecuencia de 1. Y la velocidad lineal de la rueda 2 va a ser 2 por pi por R2 por F2. Vamos a proceder a hacer las sustituciones respectivas. Aquí no voy a sustituir el pi por su valor numérico, porque vamos a ver que eso se nos van a cancelar cuando estemos trabajando esta igualdad. Entonces vamos a dejar expresada la función con el pi. Entonces coloco acá 2pi por R1. Aquí tenemos que R1 vale 2 metros. Entonces coloco acá 2 metros por la frecuencia de la rueda 1, que la frecuencia de la rueda 1 es 20 minutos a la menos 1. Entonces coloco 20 minutos a la menos 1. Voy a reordenar esto que está por acá y voy a desarrollar el producto de los números. Me queda BL1 igual, tengo 2 por 2 por 20. Eso les da 80. ¿Ok? Coloco acá pi y las unidades serían metros por minuto a la menos 1. Entonces, ya tengo expresada por acá la velocidad lineal en 1. ¿Ok? Vamos con la velocidad lineal en 2. Me quedaría 2pi por R2, no lo conozco, entonces dejo la incógnita, ¿ok? Por la frecuencia en 2, que me lo da el enunciado y me dice que es de 10 minutos a la menos 1. Entonces coloco acá 10 minutos a la menos 1. Vamos a reordenar y desarrollar los productos que tenemos acá numéricos y me quedaría 20, pues sería 2 por 10, pi por R2 minutos a la menos 1. Nosotros sabemos que se tiene que cumplir esta condición.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizando esto que tengo yo acá escrito, voy a colocar de este lado de la igualdad lo que es la velocidad lineal 1 según los despejes que yo realicé aquí. Y aquí, del otro lado de la igualdad, voy a colocar lo que me quedó en mi fórmula de velocidad lineal en 2. Entonces me va a quedar que 80 pi metros por minutos a la menos 1 va a ser igual a la velocidad lineal en 2, que es 20 pi R2 minutos a la menos 1. Recuerden que cuando tengamos datos iguales o unidades iguales de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad, yo las puedo anular porque se están multiplicando acá. Entonces, este pi se me anula con este pi. Porque recuerden, si yo este pi que está acá multiplicando lo paso a este lado de la igualdad, pasaría dividiendo. Entonces, automáticamente se anularía numerador con denominador. ¿Ok? Igual ocurre con esta unidad de minutos a la menos 1. Entonces me va a quedar esto como 80 metros igual a 20 R2. Despejo de acá R2 y me va a quedar 80 metros entre 20. Recuerden que aquí el 20 está multiplicando R2, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y me quedaría R2. ¿Ok? Al realizar esta operación me queda 80 entre 20 y me queda que entonces el radio de 2 es de 4 metros. ¿Ok? Pueden resolverlo de esta manera, como también pueden hacer que desarrollan todo el cálculo que tienen acá, incluso con el 3.14, ahí les van a tener un número y luego ese número ustedes igualan esta ecuación a ese número, procesan el despeje y les da el mismo valor. ¿Por qué sugiero yo que tenemos que trabajar con este sistema de igualdad? Porque es más sencillo y es más corto el desarrollo, ya que se nos van a anular varios datos que van a estar en común tanto de un lado de la igualdad como del otro lado de la igualdad. ¿Okay? Este viene siendo el ejercicio 4 de la guía teórico-práctica. En la guía teórico-práctica también tenemos el ejercicio número 5, que es muy similar a este. Sin embargo, quiero aclararles algo que es el análisis teórico de este ejercicio. El ejercicio 5 me dice a mí que dos poleas de 12 centímetros y 18 centímetros de radio respectivamente se hallan conectadas por una banda. Si la polea de mayor radio da 7 vueltas en 5 segundos, ¿cuál es la frecuencia de la polea de menor radio? Entonces aquí yo les coloqué la representación gráfica de lo que se está planteando allí en este ejercicio. Me están hablando de un sistema de poleas. ¿Qué es un sistema de poleas? Simple y llanamente son dos circunferencias que van a estar conectadas por una correa o una banda. Un ejemplo de esto, las bicicletas. ¿Saben el sistema de engranajes que tiene la bicicleta por donde pasa la cadena? Es esto mismo que ustedes tienen acá. Tienen un pequeño piñón, ¿ok? Que es dentado. Luego tienen otro piñón con un radio mayor a este, también dentado. Y esto que estaría aquí vendría siendo la cadena, ¿ok? En una de esas piñones están los pedales. Cuando ustedes comienzan a pedalear, empieza a moverse este piñón y automáticamente cuando se mueve este piñón, comienza a moverse este piñón más grande. ¿Por qué? Porque esta cadena va a absorber la velocidad lineal que genera esta polea cuando comienza a girar. Cuando eso ocurre, automáticamente esa velocidad lineal se transmite a esta cadena, que estamos hablando como si fuese la bicicleta, y comienza a movilizarse este otro engranaje, que es el engranaje que está, o piñón, que está en la rueda trasera de la bicicleta. Esto es para que ustedes más o menos visualicen en la realidad
lo que está ocurriendo aquí en este ejercicio. Entonces, cuando yo le genero movimiento a esta polea, automáticamente esta va a comenzar a moverse porque va a absorber la velocidad lineal que trae la cadena, que a su vez la tomó de la velocidad lineal de la primera polea. Si esta polea se detiene, esta también se va a detener. ¿Por qué? Porque esta banda o esta cadena se detiene. Y si esta se detiene, aquí no va a haber movimiento. Cuando yo comienzo a impartirle movimiento a esta que tengo acá, automáticamente ese movimiento viene para acá. Como esta polea yo estoy diciendo que se mueve en sentido antihorario, la velocidad lineal, recuerden que es tangencial a la circunferencia y está representada con este vector, es decir, si esto se mueve así, la velocidad lineal viene siendo así, ¿ok? Siempre tangencial. Entonces, aquí justo donde yo tengo esta cadena, aquí tendría yo la velocidad lineal y esta velocidad lineal la va a absorber esta cadena. Entonces esta cadena se va a mover con esta misma velocidad lineal que está aquí en este punto. Si esta velocidad lineal es 12 metros por segundo, esta cadena se va a mover con una velocidad de 12 metros por segundo. Aunque la cadena va a tener aquí un movimiento como si fuese lineal, ¿ok? Ella, al llegar a este punto, le imparte esa velocidad a esta circunferencia. Pero como es una circunferencia, la circunferencia no se va a desplazar en línea recta, sino que va a comenzar a girar. ¿Y con qué velocidad va a girar? Pues con la misma velocidad lineal con que viene la cadena, porque se transmite esa velocidad. ¿Ok? Entonces, ya les expliqué qué ocurre con la velocidad lineal en un sistema de poleas. En este caso tengo nada más dos poleas, pero existen sistemas donde pueden estar conectadas varias poleas a través de una misma cadena, como suele ocurrir en los motores de un vehículo. En los motores de un vehículo existen varias correas. Está, ejemplo, la correa de tiempos, la correa del sistema de la dirección, y en esos sistemas hay conectadas varias poleas. Todas esas poleas van a tener la misma velocidad lineal que tiene la primera polea que comienza a moverse, ¿ok? Y el movimiento de las mismas va a estar determinada según la secuencia que lleva la correa o la cadena que las esté interconectando. En este ejercicio en particular vamos a tener esta polea 1 con un radio menor al de la polea 2. Por eso yo establezco aquí radio 1 menor que radio 2. Cuando esto se cumple, que el radio 1 es menor que el radio 2, yo puedo inferir que la frecuencia de 1 va a ser mayor a la frecuencia de 2 y que el periodo de 1 va a ser menor al periodo de 2. Veámoslo acá. Recuerden que frecuencia es el número de vueltas que da en un tiempo determinado. Como esta rueda es más chiquita, obviamente si esto está girando con la misma velocidad lineal, ¿verdad? Porque es un sistema de poleas, obviamente la frecuencia de esta rueda o de esta polea va a ser mayor a la frecuencia que va a tener la polea número 2. ¿Ok? Eso lo van a ver ustedes cuando hagan el cálculo realizando esta operación tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior, donde plantean que la velocidad lineal es igual a 2pi por r por frecuencia, hacen la velocidad lineal de la polea 1, la velocidad lineal de la polea 2, las igualan y procesan el despeje, en ese caso, de frecuencia 2, porque los radios los conocen. En este caso me están pidiendo es frecuencia. Cuando ustedes desarrollen eso, van a darse cuenta que la frecuencia de acá es mayor. ¿Por qué? Porque como esta es más pequeña, obviamente va a dar más vueltas en un tiempo determinado que respecto a esta, porque esta al ser de mayor diámetro va a tardar un poquito más en dar el mismo número de vueltas. Lo mismo ocurre respecto al tiempo. Como esta es más pequeña, va a dar una vuelta más rápido que esta polea que tenemos acá. Esto es en general la teoría concernente al sistema de poleas para poder trabajar movimiento circular uniforme.